Aquí estamos, otro día más y le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en compañía de ustedes, agradecerles su fidelidad, como siempre, darle las gracias eternas, totales e infinitas por su apoyo. Y bueno, pues el día de ayer, por supuesto, tenemos que tocar el tema de ese gran Consejo de Ministros, otro ejercicio que nos gusta ese tipo de alocución, porque así es que yo la llamo, se desmienten muchas cosas. Esperamos también que la gente lo haya visto, pues en medio también de la expectativa que estaba generando el partido por las eliminatorias al Mundial. Pero repetimos, un gran ejercicio, una gran actividad, y lo más importante de todo esto, que es lo que tratamos y que pedimos, ¿no? En medio de esta guerra de la información que se presenta en Colombia, y pues en todas las partes del mundo, pero estamos hablando específicamente en Colombia, y lo recalcamos siempre, ¿no? El manejo de la prensa, la forma como engañan a la gente, la forma como protegen, esos periodistas protegen a sus patrones, y así es que manejan las editoriales y la línea de esos noticieros. Una de las cosas que me gustó el día de ayer fue que incluso en la presentación del ministro Jaramillo utilizó imágenes del propio Caracol. ¿Qué decimos nosotros después de nuestra estancia en Colombia? Que definitivamente es el problema más grande de desinformación. Ahí es donde nace gran parte de toda esa, repetimos, desinformación que existe en el país. Las fake news están a su disposición, nomás con darle un clic al control remoto y colocar ese medio. Entonces, entre todo lo que Caracol y todos los medios definitivamente, pero especialmente Caracol, que se ha dedicado a atacar las reformas, a atacar cualquier idea, cualquier proyecto, cualquier cuestión que haga el gobierno, lo quieren atacar. Gustavo Petro dijo ayer una de las cosas que nos llama la atención, ¿no? Están convencidos de que van a volver en el 2026 y por eso es que no quieren que ellos supuestamente vuelvan en el 2026, que les siga el negocio pulpito como continúa y como siempre lo han tenido. Ahí está el detalle también, una de las cosas que me llamó la atención y bastante, lo que dijo el propio Gustavo Petro. Pero entonces, ¿qué ocurrió el día de ayer y qué fue lo principal que se ha desmentido? Pues sobre todo varios puntos, ¿no? Entre ellos el tema de la desfinanciación del sistema de salud, que este gobierno no paga, que este gobierno no tiene totalmente desfinanciado el sistema de salud, y pues eso ya queda totalmente desmentido también. Ahorita vamos a ver varios recortes de video que hice con esa alocución. El otro tema también que habla bastante y es el tema del sobrecosto de los medicamentos, sobrecosto que termina pagando el bolsillo de los colombianos, y eso es algo que también esta reforma quiere acabar y quiere acabarles el negocio, porque definitivamente el tema de los gestores farmacéuticos, los distribuidores, el oligopolio que tienen montado respecto a la distribución y a todo el tema de los medicamentos en Colombia es algo que por supuesto les toca el bolsillo, les afecta el business, pero es algo que necesariamente el país debe entender y que debe cambiar. También otro de los puntos que me llamó mucho la atención el día de ayer fue que Gustavo Petro dice: la reforma a la salud, de esa me encargo yo. Sin sobrepasar la ley, lo que va a poder decretar, lo va a decretar. Y la reforma laboral, esa sí se la deja al pueblo. Eso también lo dijo y son otro de los puntos que también debemos destacar. Por supuesto también el pago a las EPS, la ADRES ha girado, eso también lo tocaremos porque, como lo digo, fueron varios puntos que se tocaron en ese Consejo de Ministros, y al final, ya finalizando el Consejo de Ministros, Gustavo Petro hace varios mensajes, nos envía varios mensajes también de lo que está ocurriendo dentro del CNE y el golpe de Estado que le quieren dar al gobierno, a nuestro gobierno, al gobierno del cambio. Así que les digo, no se vayan, está bueno, de pronto nos va a salir un video un poco largo, porque aparte de lo que ocurrió el día de ayer en esa alocución, en ese Consejo de Ministros, pues tenemos otros temas, por ejemplo, el senador Wilson Arias sigue ampliando las denuncias acerca de la fiduprevisora y del desfalco que se le presentó y el obstáculo que están haciendo, el saboteo, más que obstáculo, el saboteo que le están haciendo a la implementación de ese sistema de salud en el FOMAC. Tenemos ñapitas, en fin, pues comenzamos de una. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a escuchar a Gustavo Petro en este primer video que tengo acá reseñado,
También otra de las denuncias que hizo, el tema de los char. Ahí salió, ¿cómo así que los char? Y un contrato amarrado que dejó Iván Duque unos pocos días antes de entrar, de posesionarse Gustavo Petro. Una marranada que también, una de las tantas marranadas que hizo Iván Duque. Pero esperen. Antes de entrar a escuchar a Gustavo Petro, tenía preparado una copialina que tengo acá. Tenía preparado un video como para entrar darle ritmo al video y entrar así como positivos, ¿no? De escuchar esto que ha publicado, como les digo, antes de empezar ya en forma, lo publica Jorge Gómez Pinilla. Dice, ¡herda! ¡No joda! Este man se las sabe todas sobre la reforma laboral. Tenía que comenzar con esto, perdónenme ustedes, y ahora escuchamos a Gustavo Petro, pero estoy seguro que esto también les va a gustar. Ahora que estamos aquí en la discusión, yo les voy a hacer una pregunta a los petristas, a los que están hablando que la reforma, que no sé qué tema, vamos a apoyarla, vamos a marchar. Para ustedes, ¿qué es una reforma? Un cambio. ¿Qué es una reforma para usted? ¿Qué dice tú, Lucho? Un cambio, una mejora, no sé. Esa es la misma palabra, no lo dice, reformar algo que está. Preguntarle al varón, ¿qué es una reforma para usted? ¿Qué es una reforma? ¿Usted qué sabe? ¿Qué es reforma o reformar? ¿O qué es reformar? La Sí. palabra reformar es un verbo transitivo y viene de volver a dar forma. O sea, lo que antes fue, hacerlo como era antes. O sea, si no está igual es porque lo deformaron. Y si lo deformaron es porque los deformadores no le convenía la forma que antes tenía. ¿Me estás entendiendo? Lo de las 8 horas, las horas extras. Vamos a la reforma laboral. Si la reforma laboral, Constitución exacto. política estableció por las leyes políticas de la Constitución, si hay una ley que avale a la parte laboral y diga de que son 8 horas diarias que un hombre debe trabajar, y a partir de las 8 horas, de ahí para allá son horas extras. Y si te alcanza a las 6 de la tarde, desde las 6 hasta desde las 6 ya de noche. Exacto. Entonces ya esos son Hora nocturna. horas nocturnas. Si eso lo deformaron, lo quitaron, lo cambiaron, ¿qué es lo que está haciendo este presidente ahora? Quiere volver a dar forma a lo que antes fue. Volverla a como era la ley. O hacerla mejor todavía. Eso es reformar. Sí que la tiene clara, por supuesto que sí, excelente. Tenía que comenzar con eso, o no estuvo bueno. Listo, ahora sí, vamos a escuchar a Gustavo Petro. La primera parte de lo que tengo preparado para ustedes vamos a escuchar vamos a escuchar ese contrato amarrado que dejó Iván Duque y que nosotros analizamos en un video anterior. Me refiero a este contrato, esta noticia. Duque deja amarrado billonario contrato de medicamentos a los char y a 2 empresas. El proceso se adjudicó el 21 de julio. 21 de julio. Agosto. ¿Cuántos días? Unos 15 días antes de que se posesionara Gustavo Petro. Esto es importante. Aquí ese artículo que Gustavo Petro posteó y reposteó y que esto se hizo viral también, que incluso nosotros, como les digo, también lo trajimos acá, es del 25 de julio del 2022, no de agosto, es de julio, 25 de julio del 2022, Paula Bolívar, que la vemos muy activa también atacando al gobierno, ahora a estas alturas en X, pues ahí está, 25 de julio del 2022, acá ven ustedes la fecha. Entonces, de eso también se refiere Gustavo Petro y de ese contrato amarrado, billonario, contrato de medicamentos a los char y a 2 empresas. Escuchemos entonces, ahora sí, a Gustavo Petro. O algo que hizo, y usted lo hizo en su Twitter, que fue que el presidente Duque dejó amarrado un billonario contrato de medicamentos, ¿no es cierto? Pero ahí quisiera que usted me puntualizara un poco, volvamos atrás, compañero. Sí, volvemos atrás, presidente. ¿En cuál quiere que volvamos? ¿Qué hace Char teniendo empresas de medicamentos? Si es un político. A mí me gustaría que me dijeran quiénes son los dueños de Audifarma, por ejemplo. Porque eso hay que ponerlo con nombre propio. Por eso hemos pedido el levantamiento del velo corporativo Entonces aquí de todas estas empresas. generaron en una ley, la culpa no es de la ley, porque la estuve leyendo del 2018, creo.
2018, no sé si fue Duque o Santos, generan una ley en donde se crea una figura nueva. Gestor. Ahí sí, el Congreso aprobó rapidísimo, que se llaman gestores farmacéuticos. Esa misma palabra la usamos en este nuevo proyecto de ley que quieren hundir la semana entrante, que gestores. Bueno, gestores farmacéuticos es que manejan un oligopolio de drogas a partir de la 2018. Del 2018, y empezaron a aparecer una serie de empresas, Cundifarma, Audifarma, no sé qué, Cruz Verde, etcétera, que son gestores farmacéuticos. Es decir, le entregaron a un oligopolio, con lo malo que eso es en la teoría económica, porque el oligopolio pone el precio de cartel de los medicamentos, eso es ABC de la economía, pero el Congreso, no digo el Congreso, el gobierno de Duque concentró entonces en un oligopolio de unas personas cuyos nombres deben saberse públicamente, todo el manejo de los medicamentos en Colombia. Y entonces los tipos lo que llegaron, como buenos negociantes que son, es a usar su oligopolio para subirle el precio de los medicamentos, que es lo que hace todo monopolio, porque se juntan. Y es 2 veces más caro un medicamento en Colombia que lo que cuesta en el laboratorio, sea nacional, sea extranjero. Y entonces aquí sale la noticia del 2022, yo no era, 21 de julio de 2022, ojo, yo ya era elegido presidente, mire la marraña que han hecho. 21 de julio, presidente. La marranada que han hecho. Entonces el 21 de julio, yo ya soy elegido presidente, pero no soy presidente aún porque es el 7 de agosto, o sea, 8 y 7, 15 días antes, este señor Duque le adjudica un enorme contrato billonario de medicamentos, creo que los de la policía, creo que los siguen teniendo, o el Ministerio de Defensa, creo que los siguen teniendo, ¿cierto? Y entonces todos los medicamentos que van a la policía y que paga el Estado valen el doble de lo que cuesta. ¿Y a quiénes? A 2 empresas y a los char, dice este periódico que es la W Radio, para que no me vayan a echar mentiras a mí. Y es el 21 de julio del 2022. ¿Qué es eso? El pago de un favor con unas ganancias excepcionales que le va entregando las medicinas que van a los pacientes de Colombia a un monopolio privado de la medicina que está prohibido por la Constitución, y cielo, usted como superintendente tiene que entrar con toda la fuerza de la ley, que la ley es débil, porque los congresistas la han hecho débil, no todos, los que reciben la plata de las EPS para sus campañas electorales. La pregunta que hace Gustavo Petro, ¿qué hace Char con una gestora de farmacéuticos, con una empresa de medicamentos, en fin? ¿Qué hace Char? ¿Quiénes son los dueños de Audifarma? Que todos queremos saber. ¿Quiénes están detrás de eso? De ese acaparamiento que se dio con los medicamentos y que todavía siguen negando. Ayer nos pasó una cosa particular, en especial a mi esposa. Estaba ella en un centro comercial, en su punto de trabajo, y llegó una colombiana. Ya nos ha pasado varias veces. Entonces llegó la colombiana y, ay, oiga, bla, 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 y le pregunta, como siempre mi esposa les pregunta, oiga, ¿y cómo está Colombia? Uy, no, eso terrible. ¿Usted es que no ve noticias? Me dice así a mí, para estas. ¿Usted es que no ve noticias? Ahí está el tema de Caracol. Entonces mi esposa le dice, no, es que yo no veo Caracol. ¿Pero qué es lo que pasa? El cartel de los medicamentos, así, el cartel de los medicamentos. Y es que lo que está haciendo ese Petro, y Petro, y ¿verdad? Empezó a poner a parir a Petro. Y llega y le dice a mi esposa, pues yo voté por Petro. Pues la señora cogió y dio la vuelta y se fue. La dejó ahí parada, se fue. Ay, no.
arrancó y se fue. Aquí pasa, y nos ha pasado varias veces, y en especial a ella. A ella le pasa y ella siempre deja que hablen y al final le dice, pues, yo voté por Gustavo Petro y volvería a votar por él. No, y lo más triste y lo más cómico es que le dice, oiga, ¿es que usted no ve noticias? No, ella ve Colombia con C, por supuesto. Y los medios alternativos, porque mi esposa también está suscrita pues a todos, como todos nosotros también lo estamos. Así que eso nos ocurre muchas veces aquí en España. Entonces es importante que esa señora, por ejemplo, viera este video que acabamos de pasar, este pedacito que acabamos de pasar, porque según ella está muy bien informada viendo Caracol. Ahí está. Lo mismo que analicé cuando estuve en Colombia. Bueno. Primera parte, entonces, viene ese punto, varios puntos que hace Char, contratos amarrados que deja Iván Duque, sabiendo que Gustavo Petro ya era el presidente. Y fueron varias marranadas, como dice Gustavo Petro, que hizo Iván Duque. Y que no es cuestión de mirar atrás, y que sí es cuestión de que por eso votamos por él, porque sabíamos que todo lo que estaba era podrido. Entonces, que no es bueno estar mirando el espejo retrovisor, y eso también nosotros lo decimos acá. Aquí no se trata de estar mirando siempre el espejo retrovisor. Sabíamos que había una podredumbre en el país, en el Estado, por eso votamos por Gustavo Petro, pero hay momentos en que, oiga, estas cosas no pueden pasar desapercibidas. No es, porque ayer leía bastante en Facebook y en varios puntos, ya va a echarle la culpa a los demás, Hay que actuar, por supuesto, hay que pensar en los pacientes y precisamente por eso fue que Gustavo dijo, hey, ustedes con la salud de los pacientes de los colombianos, la salud de los colombianos no van a jugar. De la reforma de la salud me encargo yo. Así lo dijo. La laboral se encarga el pueblo. Ahorita hablaremos de eso también. Bueno. Ya hablé, ahora segundo punto. El segundo punto que tengo acá en estos videos también es algo que la señora esa que nos habló ayer o que le habló a mi esposa debería ver. Habla de la fiscalía, habla de que en este gobierno se dio un aumento de 62 a 100 billones en el presupuesto a la salud en Colombia, algo que esos medios tampoco replican. Porque no les conviene, porque los periodistas hacen lo que sus dueños, los dueños de sus medios donde trabajan, pues les digan y les manejen cómo deben hablar. Así está la cuestión en Colombia. Increíble, el periodismo degradado hasta su máxima expresión. Entonces, escuchemos a Gustavo Petro, la segunda parte que tengo preparada para ustedes. Está. Aquí lo que quiere la prensa, sus directores, no los periodistas no investigan esto, sino que les dicen vaya ataque a Petro, y eso es lo que hacen, y no miran ni investigan esto, que hemos aumentado de 62 a 100 billones la entrega de dineros públicos a las EPS. Eso es un hecho, no está desfinanciado el presupuesto. Si quieren más, quiebra el Estado. Eso es lo que tienen que hacer, porque si quieren más hay que aumentar impuestos, pero para eso presentamos la ley de financiación al Congreso de la República y el señor Cepeda y las comisiones terceras en su mayoría lo sabotearon. Todos saben, entonces le quitaron ingresos al gobierno y quieren los señores de los negociados y la corrupción aumentar el gasto para ellos, para robarse otra vez la plata. O para poner por fin las reservas técnicas a las que les obligaba la ley y las convenciones internacionales de aseguramiento financiero que no cubrieron. Rompieron la ley. Nadie lo juzga porque la fiscalía parece que se paralizó. Entonces estos grandes temas, el pitufo, los grandes temas de corrupción no están siendo investigados. Y hay que conversar con la fiscal qué pasa, porque la fiscalía está para descubrir estas cosas. Porque estos son delitos, el presidente ya no puede investigarlos. Yo puedo actuar en lo administrativo, pero la investigación es de jueces y fiscales. Y si los jueces y fiscales lo que están haciendo es investigar a favor, entonces al pitufo se le investiga por lo que hizo después del 2023, qué bonitos. ¿Les quieren ver a ver si me dio plata? Pues no me dio plata, entonces va a perderse la investigación y toda la corrupción del pitufo va a quedar impune. ¿Por qué?
porque son generales, porque son senadores, porque son expresidentes de la República que recibieron soborno. Y no se puede dejar aparecer eso a la opinión pública. Entonces, tírense a Petro a ver cómo pueden, gasten el tiempo, lleguen al tiempo de preclusión o una tutela, como está últimamente apareciendo, pues lo salva y se acabó el cuento y como si no hubiera pasado nada. Aquí quieren quebrar al Estado para seguir robándose el dinero público de la sociedad colombiana, porque nosotros sí hemos aumentado como nunca antes, de 62 a 100 billones de pesos, la financiación del sistema de salud, y nos dicen que no es suficiente. Entonces, ¿cuánto piensan robarse más? Es la pregunta que hay. ¿Quieren hacer que este gobierno sea cómplice del robo? Pues no, se liquidan. Que va a aparecer el magistrado que impida la liquidación, que ponga la cara al público, porque aquí están matando a la gente mientras se roban el dinero de la salud. De 62 a 100 billones se ha aumentado el presupuesto para la salud en este gobierno. Otra cosa, que la ADRES no ha pagado, que la ADRES tiene deudas con las EPS del país, pues también se dio ese momento que es también importante desmentir todo lo que están divulgando en esos medios. Entonces, el director de la ADRES, Félix León Martínez, afirma que no hay deudas con las EPS. No se debe nada. Lo que hoy dicen los gremios, que se deben billones, es absolutamente falso. No se debe un peso. Estamos al día. Esperemos que las EPS se pongan al día con las obligaciones que tienen. Se pagó ya el primer trimestre del año y ya llevamos 2.3 billones. Por ahí salen discursos de que debemos 2.4 billones de presupuestos máximos, de que debemos... No, en este momento ADRES no debe un peso a ninguna EPS del país, ni un solo peso. Faltan 400.000 millones del reconocimiento de la ley del plan de Hacienda que se paga en los 2 meses siguientes, pero no, pues no es deuda del ADRES porque ese recurso no ha llegado aún de Hacienda, pero eso no alcanza a ser el 4 por mil de los recursos del sistema. De modo que no se debe nada y lo que hoy dicen los gremios que se deben billones es absolutamente falso. No se debe un peso, estamos al día. Esperemos que las EPS se pongan al día con las obligaciones que tienen. Entonces queda claro, no se debe nada. Esto es lo que me encanta de los consejos de ministros, que se desmienta de esta forma, así, clarito, clarito, clarito. No se les debe nada. Lo que hoy dicen los gremios que se den billones es absolutamente falso. Otro video también que preparamos para este contenido. Esa parte donde toca el tema de los sobrecostos en los medicamentos, la forma como, por la cara, como siempre, nos han robado y siguen robando a los colombianos, en este caso también a los pacientes que requieren del uso de los medicamentos. Increíble, increíble, increíble. Por eso, bien que Gustavo Petro haya decidido, no quisieron, se pasó por aquí, por allá, se habló, se les dijo, se hicieron los debates, mamaron gallo, como se dice vulgarmente. Pues, mijo, ahí tienen. Ya nos toca el resto a nosotros. Ya nos toca a nosotros movilizarnos. Ya nos toca a nosotros hacer lo que nos toca, porque la reforma laboral la ha dejado Petro en manos del pueblo. Eso también tenemos que recalcarlo bastante. Bueno, y el siguiente video entonces aquí es donde habla de esa parte donde dice, están convencidos que van a llegar al poder al 2026. Ojo, ojo, porque esa gente va a hacer lo que sea. No van a pasar, no van a pasar. Habla entonces donde dice eso, ellos están convencidos, esperan que Petro salga y mientras pasa eso, que llegue el 2026, pues mientras tanto saboteamos todo, hacemos lo que sea para que no nos dañen el negocio y ya, como volvemos, según ellos, como volvemos en el 2026, pues continuamos con la tajadita y no pasa nada, solamente es aguantar. ¡Ojo Colombia el 2026! Entonces, veamos esa parte donde habla de eso y donde habla, como lo digo, de los sobrecostos por toda la carita.
otra forma más de robarnos. Lo que vale el medicamento, incluido la ganancia del laboratorio, por ejemplo, en el primer caso son 137.711 pesos. En una enfermedad grave que puede ser mortal, que llaman huérfanas, o sea, de poco número de personas. Pero como lo venden la intermediaria de drogas a la EPS, que es otra intermediaria, es a 227.154. Es decir, le subió como 80.000 pesos, 89.000. que es una ganancia por encima de la que ya se obtuvo en hacer la droga, el medicamento. ¿Quién paga eso? Ojo, los trabajadores y la sociedad colombiana en general. Porque a veces le dicen a uno, las personas simples, porque esto es complejo entenderlo, porque lo han hecho complejo para que la gente no sepa cómo es, que le están robando. Para eso lo hicieron complejo, con nombres terribles. Entonces EPS, entonces cualquier persona dice, la EPS es la que me da la salud. La EPS le está robando la salud, porque el que da la salud es la IPS. ¿Y quién va a entender la diferencia entre EPS e IPS? Pues para eso se hizo todo ese poco de nombres. Porque IPS es una clínica y un hospital. ¿Por qué no dijeron clínicas y hospitales sino IPS? ¿Y por qué a las EPS, en vez de ponerle empresas prestadoras de salud que no prestan ningún servicio de salud, no les dijeron intermediarias financieras y punto? Pues para que la gente no sepa cómo es el modelo que ha venido robándose el presupuesto nacional, que no es más sino la plata de la gente trabajadora y la gente de la sociedad colombiana toda. Entonces aquí paga el sobrecosto que va como ganancia a la gestora farmacéutica, que es Audifarma, por ejemplo, lo paga la gente. Pero entonces ella, como ya mueve el mercado, ya tiene todo, puede acaparar en sus bodegas y efectivamente, por su gran poder de mercado, entonces no sale la medicina en los dispensarios para la gente, entonces usa eso para presionar. ¿Qué está presionando hoy? Que les paguemos más, ¿cierto? Que las EPS les paguen y que nosotros les paguemos más a las EPS para llevarse el billete. No es lo que cuesta la medicina, se lo están llevando, por eso acaparan. Y segundo, para que no se les cambie la ley. Porque entonces en los años, ellos dicen, como se va Petro, que yo lo que aspiro es que venga otro gobierno como el de Petro, entonces como se va, entonces ya no vamos a poder seguir, pues vamos a poder si no se aprueba la ley. Y ya tienen los congresistas para tumbarla. Ahora, eso tiene unas consecuencias, porque nosotros nos vamos a quedar así, qué pena, perdimos 2 años y medio, no entramos a actuar por otro camino legal, porque ya van a decir que nos volvemos dictadores, como dijeron hace poquito, es que porque se hizo la auditoría, entonces somos dictadores. Pues auditorías se han hecho desde el primer momento, solo que los funcionarios no miraban lo que había que ver, y ahora sí hicimos mirar lo que había que ver. Sobre costos, esperan que Petro salga para seguir en el negocio, en fin. Estuvo bueno eso que habló Gustavo Petro, y espera, dice Gustavo Petro, que continúe un gobierno como el de Petro. Eso nos toca a nosotros. Ay, Dios, increíble. Bueno, antes de terminar con lo que tengo preparado de lo que fue el Consejo de Ministros, un video al finalizar que lo pone a uno pilas. Hablando ya del 26, de consulta popular, en fin, y de donde dice el tema que yo me encargo de la reforma a la salud, la reforma laboral se encarga el pueblo. Entonces, antes de pasar a ese último video, pues veamos esto que publica Frailejón, 2013, 2014, 2015, 2018, cuando los uribistas no tenían internet. 28 de junio de 2013, EPS tienen 48 horas para entregar medicamentos o serán sancionadas. 28 de junio de 2013. 10 de septiembre del 2014, Supersalud le abre investigación a 12 EPS de Colombia. Repetimos, 2014, todo de Caracol. Precios bajos. ¿Precios bajos? Usuarios de EPS viven un drama para conseguir medicamentos. 4 de noviembre del 2015.
Esto es del 2018, 24 de mayo. Usuarios de EPS en Cali viven un viacrucis para reclamar medicamentos. Todo en ese caracol. Bien por el post de Frailejón. De verdad que... Y de esto hemos visto videos, hemos visto como el Pastrana, después dijo Uribe a Santos, Duque, y Duque vea lo que hizo. Y no hicieron absolutamente nada. Pues llegó la hora de que sí se haga algo de verdad y se transforme ese sistema de salud en Colombia. Eso lo tenía como entremés del último video que tenía preparado y como les vengo diciendo y anunciando desde hace rato, lo que fue y lo que dijo al finalizar ese Consejo de Ministros. Y lo que dijo fue lo siguiente. ¿Qué pasa si la Comisión Séptima del Senado, como siempre, entonces hunde la reforma a la salud? Hay que proceder de inmediato. No es que vamos a presentar otro proyecto, ya dimos la oportunidad, 2 años y medio, invitamos a concertar, hablamos con todo el mundo, se metieron muchas transformaciones que eran importantes, porque no todo lo que nosotros presentamos es correcto. Se hizo audiencias, el Senado piensa acabar con esos 2 años y medio, estúpidamente en mi opinión, porque podían recogerlo. Al Senado se le ha prohibido discutir en este gobierno, porque antes de que lleguen los grandes temas, los acaban. Bueno, vamos a esperar, pero esto va para allá, lo han anunciado, espero que no. Espero que Berenice olvide a sus financiadores y vaya al pueblo. Cuando quiera hablamos de sus financiadores y los demás miembros de la Comisión Séptima, pero como ya lo anunciaron, si se cae, actuamos de inmediato. No actuamos violando la ley, no, actuamos con la ley en la mano. Pero Colombia merece un sistema de salud que sirva, que debe ser preventivo, que no puede estar intermediado, que va a haber negocios privados, sí, pero decentes, y no esta mafia que está ordeñando el sistema de salud en Colombia. Esto no es una pelea con las enfermeras, no es una pelea con los médicos, muchísimo menos con los científicos, no es una pelea con los laboratorios de medicina. Yo quiero más laboratorios de medicinas públicos y privados, nacionales, para quitar una serie de importaciones muchas veces innecesarias. Aquí no estamos cerrando clínicas, se están abriendo cada vez más, pero hay que actuar. Si la ley no fue, si la ley la hundieron, si 2 años y medio de trabajo se destruyeron, desgraciadamente, porque es trabajo humano de mucha gente, el gobierno actúa. El gobierno ya sabe que el sistema de salud vigente no es sostenible. No va a quebrar el Estado, que es lo que intentan, ¿cierto? Entonces, por un lado, Cepeda quita el que podamos tener ingresos y por el otro lado piden más plata. Y hay el vagabundo que dice que entonces estamos guardando la plata como si fuéramos, como si nos sobrara. No, simplemente no permitieron más financiamiento, no puede crecer el gasto público de la manera como proponen. Ahí sí nos descalifican todas las calificadoras de riesgo, ahí sí la deuda pública se dispara, ahí sí tenemos el problema de Argentina, que quiere que Colombia llegue a ese problema, pero por acá no va a ser. Entonces aquí la UPC es suficiente, se la han robado, la maltratan como hemos visto, se la roban por el lado de las medicinas, se la roban por el lado de las CPS, se la roban por todas partes, pero es suficiente porque hicimos saltar el gasto de salud de 60 a 100 billones de pesos en lo que llevamos de este gobierno. Tiene que ser muy vagabundo el que diga que entonces estamos desfinanciando el sistema. Nosotros no somos voceros de AFIDRO, no somos voceros de ASEMI. Deberían ser los congresistas voceros del pueblo y no voceros de los gremios privados, porque suena raro cómo los señores dueños de Sanitas, siendo españoles, extranjeros, financiaron campañas.
Ahí sí ahí no hay investigación. Campañas y partidos, eso está prohibido por la Constitución No Nacional. investigan. Explícitamente, como ministro de Justicia no hay una investigación. Nos quieren, y eso lo advierto, nos quieren investigar en el CNE, porque ese es el golpe de Estado, para quitarle las personerías jurídicas a los partidos de que fueron Colombia Humana, el Polo Democrático, están quitando la UP, están quitando la de los pequeños que hasta ahora se las habían dado, como somos, soy porque somos, etcétera. Quieren la renuncia de la vicepresidenta, porque entonces si sale el presidente Cepeda, que es el que está detrás de toda esta tramoya. Si sale el presidente por un voto en la comisión de acusaciones de la Cámara, el presidente de Colombia es Cepeda. O sea, el que ha estado aquí saboteando todo esto es un plan para destruir el progresismo en Colombia. No estoy paranoico, lo publicaron los mismos uribistas. Mañana hablaré de eso por redes, pues voy a publicar el comunicado para que se mire cómo paso por paso se ha venido cumpliendo. Por eso el Consejo de Estado no atiende la sentencia de la Corte Constitucional que decía que el presidente de Colombia no podía ser investigado por el CNE hasta un mes después de haber ganado la presidencia. Por eso hay doble investigación en contra de los principios del derecho universal, que es la que ya me hicieron y que dijeron que no había problemas, CNE, y después de eso hacen una nueva con un poco de lagartos que no han explicado su posición, subjudice. Entonces esto es un golpe de Estado. Y tiene lo mismo que le hicieron a Pinochet, una serie de empresarios mafiosos acaparando. Allende. A Pinochet no, Allende, Pinochet fue el que lo hizo. Espero, ministro de Defensa, que no vaya a pensar en Pinochet, como yo acabo de decir. Esto se defiende con el pueblo. Nosotros hemos convocado al pueblo a la calle. Las comités por el sí, que no van a gravitar hacia la reforma de salud, sino a la laboral. Ojo, ministro de Trabajo. Quizá alguna pregunta, pero no más. La reforma de la salud es responsabilidad del gobierno. Pasa a ser responsabilidad del gobierno si el Senado no quiere. Pero la reforma laboral, como el Senado no quiso, pasa al pueblo. Pasa al pueblo. Ya veremos si el Senado en plenaria dice que no, Benetti. Porque claro, va a decirle públicamente a la gente que no quieren que decida. Y hay un bloqueo institucional, entonces, completo. Pero esa va a ser la realidad. La reforma a la salud, si la hunden, empezamos nosotros a decretar de acuerdo a la ley. No va a haber aquí ninguna arbitrariedad, pero que se aplica la ley actual, se aplica. Que va a ser la respuesta a este insulto que está haciendo Audifarma, que ya sabemos son los responsables de la mayor parte de las quejas de Colombia, por vía del acaparamiento de medicinas, que está demostrado, acapararon, y que yo quiero, ministra, haga las denuncias que corresponden de tipo penal, porque aquí hay funcionarios públicos que saben que hay crímenes, y la Constitución ordena denunciarlos. Esperamos a través de usted que se realice una denuncia directamente a la Fiscalía para lo correspondiente. Gracias a todas y todos por habernos escuchado. ¿Qué pasa si hunden la reforma laboral? Que ya lo han anunciado, pero bueno, vamos a confiar en el Espíritu Santo a ver si actúa sobre Berenice. Ya veremos si el Senado dice que no, Benedetti. Entonces se hace y se anuncia esa actuación por parte del gobierno. Y ahí esa noticia que debemos resaltar. Van a gravitar hacia el sí. O sea, los comités del sí van a gravitar hacia la reforma laboral. Todo el trabajo del tema de la consulta popular se encaminará hacia el sí, hacia esa reforma. Ya el gobierno se encargará de la reforma a la salud. Por otro lado, también estamos pendientes, porque lo hemos hablado y dijimos por allá en un video anterior,
dijimos que la reforma laboral no está muerta. Es incierto su futuro. Después ya vimos las actuaciones, el hundimiento, pero también sabemos que hay una apelación y que la presentó Fabián Díaz. Eso todavía estamos atentos a ver qué ocurre con eso. Entonces decimos que el futuro de la reforma laboral sigue incierto. Pero hablando también entonces de la consulta popular, ¿no? Esperando a ver qué ocurre. Tenemos que ir moviéndonos en varios frentes. Y porque la otra es si niegan la consulta popular, ese es otro tema. Pero mientras tanto, entonces, hablando de la consulta, pues Antonio Sanguino, que lo vimos ahí en el Consejo de Ministros, ha concedido una entrevista a La Opinión y dice cosas como esta. Entonces, pues recordamos que estábamos esperando el recurso de apelación de Fabián Díaz de la Alianza Verde para salvar el hundido proyecto de la reforma laboral. Eso es lo primero, ¿no? Ese recurso de apelación tiene que ser, a ver, entonces empezamos ya. Ese recurso de apelación tiene que ser resuelto por la plenaria del Senado. Si lo resuelven positivamente, se trasladaría ese proyecto de reforma a otra comisión distinta a la séptima para que haga de nuevo el proceso de asignación de ponentes, de recepción de las ponencias, de discusión de las mismas. Si esa comisión le da trámite positivo, llegaría a plenaria para su votación final. Eso muy pocas veces ocurre, expresó el ministro Sanguino. Entonces aquí viene por lo que traigo también esta parte, ¿no? ¿Qué pasará si el Senado dice no a la consulta popular? A Álvaro Uribe no le negaron su referéndum. A Juan Manuel Santos no le negaron el plebiscito por la paz. ¿Por qué razón le van a negar a Petro una convocatoria a una consulta popular? Pues porque es Petro, ¿no? Pensamos, ¿no? Metemos nosotros la cucharada ahí. Incluso la consulta popular anticorrupción se hizo con el aval de la plenaria del Senado. Si pasa eso, sería demostrar una vez más que hay un bloqueo institucional en el Congreso. Creo que la plenaria es mucho más proclive a escuchar el clamor de los ciudadanos. ¿Cuándo radicarán la solicitud? Nosotros vamos a... Esto también es importante. ¿Cuándo van a radicar la solicitud? Nosotros vamos a radicar esa solicitud ante el Senado. Pero no será una solicitud en frío, ojo con esto, sino acompañada de la movilización ciudadana como la que ocurrió el pasado 18 de marzo. Y mira esta fecha, la marcha del 1 de mayo será, creo, que de las más grandes en la historia reciente del país. Entonces, primer puntico que resaltamos. Esa presentación a radicar esa solicitud ante el Senado no será una solicitud en frío, sino que va acompañada de la movilización ciudadana. Habla de 1 de mayo, aunque no dice que sea ese día, pero 1 de mayo. Estamos a un mes, ¿no? Ya casi termina este fin de semana, ya terminamos marzo, un mes larguito. ¿Cuándo se conocerían las preguntas de la consulta? Dentro de poco. Ahí estamos. Como se hace un buen sancocho, estamos echándole el condimento, poniéndole fueguito, revolviéndolo para que salga un buen sancocho. Aquí tenemos que pasarnos a este otro post que tengo yo por aquí preparado, porque se supo que se abría un canal, El Ministerio del Interior Benedetti anunció que el Gobierno Nacional abrirá un canal digital de participación para que los ciudadanos contribuyan en la redacción de las preguntas de la consulta popular. En los próximos días se lanzará una convocatoria para recoger las principales problemáticas o inquietudes laborales que afectan a los colombianos. Tu voz cuenta. Arrancó la consulta popular. Escuchemos entonces unas palabras que dio a los medios Benedetti. Sería habilitar un correo para que soliciten o hagan propuestas de algunas preguntas y esas preguntas van a ver que coinciden con las nuestras y de pronto serán una o dos más, porque los derechos colectivos hoy son una decena que no se cumplen, por lo cual eso está sustentado en convenios internacionales, en fallos de la Corte, y hoy no se están cumpliendo porque los empleadores están esclavizando a la clase obrera.
Palabras entonces de Armando Benedetti hablando de esa línea, de ese canal digital que se abrirá para que los ciudadanos podamos participar en la creación y la redacción de esas preguntas para la consulta popular. Entonces, ese paréntesis queda bien ahí. Volvemos al artículo. ¿Cómo condensarán los 80 artículos de la reforma en, otro dato, 12 preguntas? La reforma laboral tiene unos elementos que son su columna vertebral. Ahora, otra parte de la reforma la vamos a reglamentar por decreto del presidente y del ministro de Trabajo. Ya tenemos 10 decretos reglamentarios. Otro datico, 10 decretos reglamentarios ya se tienen. Entonces, si vía decreto se puede reglamentar parte de la reforma laboral, ¿por qué acudir al Congreso y a la consulta popular? Porque algunos asuntos sí requieren una reforma legal, un tránsito por el Congreso o una consulta popular. Hay otros que fueron desmontados o mutilados del proyecto original de reforma, los cuales constituyen compromisos de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo o con convenios internacionales que fueron ratificados por nuestro país a través de un trámite en el legislativo. Esos asuntos podemos expedirlos por decreto. Quisimos incorporarlos en la reforma laboral para que fueran el resultado de un gran acuerdo nacional. Dado el complejo panorama fiscal del país, es acertado destinar casi $500 millones a una consulta popular. Pues con ese argumento entonces no hagamos elecciones en el 2026. Porque también nos vamos a gastar una plata. ¿La dictadura sale más barata? No. Porque hay que acudir a las urnas para elegir a nadie. La democracia tiene sus virtudes y sus costos. Además, el Consejo Nacional Electoral estableció en octubre, domingo 26, las consultas de los partidos. Ese puede ser un buen momento para hacer la consulta popular. Entonces, además, el Consejo Nacional Electoral estableció en octubre 26 las consultas de los partidos. Ese puede ser un buen momento para hacer la consulta popular. Un día antes, porque no puede ser el mismo día. Con eso también llenamos de entusiasmo la consulta de los partidos que a veces resaltan o resultan con muy poca concurrencia de la gente. Octubre, 26 de octubre. No es nada confirmado, pero estamos apuntando todo lo que sacamos de esta entrevista del ministro Sanguino. Hay quienes dicen que se está adelantando la campaña de las elecciones del 2026 y es una manera de medir el pulso del gobierno. ¿Qué piensa? Y se adelanta. Sí, claro, por supuestísimo. La campaña está hace rato, está rodando, ¿no? Eso lo decimos nosotros. Sí, se adelantó la campaña. Si se adelantó la campaña es el jefe del senador Miguel Ángel Pinto, porque él fue quien quiso que llegáramos a este escenario, junto con los otros 7 senadores. Hemos insistido en el trámite de las leyes por el Congreso. Esta reforma había sido tan concertada que 65 de los 82 artículos tuvieron modificaciones y recogía propuestas de todos los partidos, incluido el Centro Democrático y el Partido Conservador. De modo que no somos nosotros quienes estamos anticipando la campaña. En este dato, ¿no? 65 de los 82 artículos tuvieron modificaciones y recogía propuestas de todos los partidos, incluido el Centro Demoníaco y el Partido Conservador. Daticos que vamos sacando, ¿no? Si la consulta popular no tiene el umbral de los votos, ¿cuántos serían necesarios para reconocer que el proyecto progresista puede seguir después de 2026? Vamos con esa pregunta. Se necesitan 13.300.000 votos por cada pregunta como umbral, y de ese total la mitad más uno, es decir, unos 7.700.000, para que cada una sea aprobada. Supongamos que solo voten 12 millones, aún así sería un respaldo popular significativo. Ahora, nosotros vamos a trabajar para que salgan 15 millones de colombianos a votar. Y hago la siguiente cuenta. A ver, ¿cómo es la cuenta? Por Petro votaron 11 millones de colombianos, por Rodolfo un poco más de 10,5 millones. Con que voten los mismos por Petro y la mitad de los que votaron por Rodolfo, hay 15 millones de votos en favor de la consulta. ¿Están seguros de esas cuentas?
Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted está de acuerdo, sí o no, con que la jornada laboral diurna termine a las 6 de la tarde? Pues yo también voto sí. Los informes del Banco de la República advierten que se perderían 450.000 empleos con la reforma, mientras que varios gremios señalan un aumento en los costos operativos de las empresas entre un 30 y un 33%. El documento es un poco extraño y además dice que no compromete la opinión del Banco de la República, sino la de sus autores. Ese estudio está hecho sobre supuestos relativamente falaces, porque está hablando de datos de 2012 que se corresponden con el impacto de una reforma tributaria de aquellos tiempos. Ojo con esto también. Otro de los datos importantes que da Antonio Sanguino, ¿no? Ese estudio con el que se basa para decir que se van a perder 450.000 empleos, según Antonio Sanguino, es un estudio de datos del 2012 que corresponden al impacto de una reforma tributaria de aquellos tiempos. Hágame el favor. Nosotros tenemos otro informe porque contamos con el Observatorio del Mercado Laboral en el Ministerio y lo que podemos demostrar como hipótesis, porque todos esos estudios tienen hipótesis que se anticipan a una posible realidad, es que la reforma generaría 91.000 empleos anuales, porque al aumentar la demanda agregada de los trabajadores y de sus familias, incrementa la demanda de bienes y servicios. Eso jalona el crecimiento económico. ¿Algún enemigo? El único gremio enemigo de esta reforma laboral es FENALCO, que son los empresarios que más se beneficiarían. Con los de Cotelco, porque ahí la gente va a tener más recursos para hacer turismo y consumir. Hay un sector del empresariado, creo que es una minoría, que cree que los trabajadores tienen que vivir en una suerte de esclavismo en pleno siglo XXI. ¿Este gobierno ve a los empresarios como enemigos? ¿Cuántas empresas ha cerrado el presidente Petro? ¿Cuántas empresas ha expropiado? Aquí no se ha impuesto un modelo socialista ni estatista como ocurre en China, que es una economía de mercado estatista. No, aquí hay un libre mercado. Sencillamente lo que se está tratando de hacer es imponer unas reglas de juego que generen un poco más de justicia, que cierren brechas. ¿Usted sabe cuántas fueron las utilidades de Alcosto, D1, Éxito y Olímpica en 2023? No, pero usted nos puede informar. Más de 1 billón de pesos y les duele pagarles un recargo por hora, por dominical o por festivo a sus trabajadores. A mí me parece que eso es una mezquindad. Además, una mejora de las condiciones laborales es un factor de aumento de la productividad. Paréntesis, ¿no? Aparte aquí, porque todos esos supermercados los visité en mi estancia en Colombia y vamos a una. Ayer, por ejemplo, me hablaba mi esposa y estábamos con el tema de la compra, ¿no? Entonces que la compra se iba a hacer en 4 supermercados diferentes. Ella es así. Y ella se pega porque, Ave María, si está caro aquí todo. Caro, carísimo. Suben los precios de un día para otro. Una diferencia de precios entre un supermercado y otro. 4 supermercados para hacer la compra. Entonces yo también visité varios de esos puntos al costo de uno, todos los visité, ya también hacía compra, uno compraba una cosa, el de uno y el otro era el ARA y tal. ¿Recordamos el cartel de las bolsas? Que aparte que ni siquiera le quieren pagar a sus trabajadores, lo que es justo porque hasta los domingos en todo el país, porque los visité en Bogotá, en Santa Marta, en Cali, en todo lado, en Bucaramanga, por supuesto, en La Guajira, por todo lado, porque esas tiendas están en todo lado. Esos de uno, el de uno y el ARA, sobre todo, están en donde lleguen, allá están. Y también entré al Éxito, entré al Olímpica y también entré al Costo ahí en la 80 en Bogotá. El cartel de las bolsas, que no se olvide esa denuncia de Alejandro Campo que a mí me dejó, oiga, tienen, pero lo que ponen las gallinas, todo lo que se están robando y la plata que se están haciendo con el tema de las bolsas que están prohibidas. Y ni siquiera son capaces de pagarle un dominical a los empleados. Increíble, o sea, ya los ves. Donde sea, abierto el domingo, abierto el festivo, la misma chica que estaba el día anterior, ahí está. No, ni descansan. Bueno, entonces, más de 1 billón de pesos se hicieron estas tiendas y les duele pagarle un recargo. Bueno, ¿qué más sigue? ¿Cómo se llevaría a cabo ese debate? ¿Cómo se llevará a cabo ese debate? Va a ser un ejercicio de pedagogía política extraordinario. Imagínense al país discutiendo esos asuntos. ¿Quién se iba a imaginar que la conversación pública iba a cambiar de esa manera? Es que hasta la propia derecha lo reconoce. Por cierto, otro paréntesis, hemos visto también que se han aumentado día tras día, aumentan esos comités por el sí enfocados ahora hacia la reforma laboral, según lo que dijo el presidente Gustavo Petro el día de ayer.
Día tras día crecen esos comités por todo el país, los comités del sí. ¿Usted cree que en este país 5 años atrás se discutía sobre la reforma de la salud y las condiciones laborales de la gente, el cambio en el sistema pensional, las transferencias de los departamentos y municipios, sobre el cambio climático, la transición energética, el cambio de la matriz energética? Esas son las virtudes del gobierno de Petro. ¿Cómo le parece todo lo que se está proponiendo cambiar? Por supuesto, que se les daña, donde lo que digamos, hay negocio, hay robo, hay mafia, porque esa es la gobernanza paramilitar que hemos tenido desde hace 200 años. Bueno, eso es lo que destacamos, muchos puntos en ese artículo de la opinión. Tenemos que seguir avanzando porque se nos está ya alargando todo este tema en el video y no queremos pues que tampoco nos lleguen allá horas y horas y horas en el contenido. Bueno, más noticias y cerramos con esto, después de leer ese artículo, después de saber ya más datos de la reforma, de la consulta popular, temas de la reforma laboral, de la reforma a la salud. Pero cerramos con esta noticia también y que la publica Audifarma y la publica Supersalud y tiene que ver con Audifarma. Por desabastecimiento de medicamentos y falencias contables en los reportes de la Superintendencia de Salud, Supersalud multó a Audifarma y Sumiprocesos, operadores y proveedores de medicamentos para usuarios de las EPS. Cerramos entonces el tema del Consejo de Ministros con las palabras de Giovanni Rubiano, el superintendente de salud, que ayer lo vimos también muy activo en ese consejo y demostrando con datos veraces todo el manejo y cómo es que se llevó a cabo toda esta auditoría en Audifarma. Audifarma entonces sancionada, escuchen. La Supersalud, haciendo uso de las facultades que tiene como máximo órgano en IBC, para sus vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, ha decidido imponer multas a 2 gestores farmacéuticos, sean estos Audifarma y Sumiprocesos, que han venido incumpliendo reiteradamente con la dispensación oportuna de medicamentos y o dispositivos médicos a los pacientes del sistema. También han incumplido el reporte de la información requerida por parte de la Supersalud. Existe actualmente un vacío jurídico por la falta de reglamentación de los gestores farmacéuticos y operadores logísticos en tecnologías en salud. Sin embargo, esto no nos va a impedir actuar, puesto que como sujetos vigilados les asisten deberes claramente establecidos en la ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la salud y algunas normas generales del sector salud que les son totalmente aplicables. Es inadmisible que un mismo gestor farmacéutico suscriba contratos con diferentes EPS sin tener la capacidad logística y la capacidad instalada para atender oportunamente y correctamente a todos sus afiliados, normalizando además la creación de pendientes en la entrega de tecnologías en salud y lo peor, sin seguimiento de estos pendientes para su posterior entrega. Mantendremos la especial vigilancia muy activa sobre los operadores y gestores logísticos, dada la coyuntura actual que vive el sistema de salud en Colombia por acceso a las tecnologías médicas. Lacayos, espolistas, cipayos, palafreneros del amo gringo, indignidad suma, dan vergüenza. Son las palabras del senador Wilson Arias y con esto le damos inicio a la segunda parte de nuestro contenido. Las palabras del senador Wilson Arias ante esa acción donde varios congresistas de Colombia, encabezados por Efraín Cepeda, pues se fueron a Colombia, a Estados Unidos, a Washington, a decir que el giro del presidente Gustavo Petro, eso lo podían tomar ellos como una amenaza, que era una amenaza. Y entre todos esos congresistas vemos aquí a Catherine Miranda. Increíble, increíble. Entonces, por eso las palabras de Catherine Miranda, como dice Mamertos. Entonces, Catherine Miranda anda con la derecha ladrona en Estados Unidos colocando quejas, mientras aquí en Colombia o allá en Colombia bloquean en el Congreso todo lo que beneficia a la gente. No me sorprende. Desde Washington, el congresista republicano Mario Díaz Balart destaca que la relación entre Estados Unidos y Colombia se mantiene sólida, especialmente entre el Congreso de los dos países y en materia de cooperación militar.
Reconoció que el presidente Gustavo Petro ha afectado en ese vínculo bilateral por cuenta de sus afirmaciones, pues le ha hecho daño a la relación. Lacayos, ¿cómo es que dice el senador? Lacayos, espolistas, cipayos, palafreneros del amo gringo, indignidad suma, dan vergüenza. ¿Y qué más tenemos aquí? Por acá tenemos este de Julio Mario Espina. Señores de Estados Unidos, sin mucho esfuerzo, pueden investigar a cualquiera de estos sucios corruptos. Algunos son criminales. Bien pueda. Señor presidente del Senado, Efraín Cepeda, ¿está usted promoviendo el intervencionismo y la violación de nuestra soberanía? Importante que lea y se acoja a la Constitución y la ley. Le recuerdo que las relaciones internacionales en nuestro país son competencia del Poder Ejecutivo. ¿No le parece que se está extralimitando en sus funciones como legislador? Colombia necesita senadores y senadoras que respeten, amen su patria, no que prefieran otros países y estén dispuestos a afectar nuestra soberanía e independencia. Dos palabras, soberanía e independencia, que por supuesto se puede ver afectada con estas acciones y estos. Allá deberían era, y como dijo Gustavo Petro, debería era Efraín Cepeda, por supuesto, Efraín Cepeda, debería era ir a autoincriminarse, ya que está en los Estados Unidos, que aproveche de una vez, y el gobierno de los Estados Unidos también que se dé cuenta quiénes son esa mano de corruptos. Catherine Miranda, ¿no? Increíble. Increíble, increíble, que yo no sé qué pensará la gente que votó por ella. Bueno, ya hemos leído varios testimonios de lo que piensa la gente que votó por Catherine Miranda. Pero wow. Quisiera saber si alguien de los que votó está de acuerdo con eso que está haciendo y con ese, es que no podemos ni dar la palabra porque nos cierran el canal, nos cierran el video. Pero increíble. No, de Catherine Miranda, sí, es que guau. Y ojo, tenemos que, para que esa gente no llegue, porque seguro ya tiene allá su maquinaria ya puestecita, el Centro Democrático y toda esa gente, todos ya lo tienen, y si no nos ponemos nosotros a votar masivamente, a llenar ese Congreso de gente decente, esa la volvemos a ver allá votada por esa gente. Por supuesto que sí. Por supuesto. Así que, porque sabemos, el progresismo no le va a votar a semejante paquetote, pero ella tiene ya a la gente allá armado, por supuesto, ya tiene incluso hasta la par que está en el Senado y jubilado en la Cámara, por ahí estuve leyendo también un día. Ojo, así que recordamos el 55, 86, 80, 120, 100, 150, como sea la fórmula, pero ese Congreso tenemos que llenarlo de gente decente, porque mire, y ojo con esas listas también, ¿no? Porque jubilados, Mirandas, hay muchas y muchos por ahí, y pilas que no se nos cuelen, porque es otro tema. Hablamos de consulta, las consultas de los partidos, todo lo que se nos viene. Allá ya se dieron fechas de octubre, no sé, vamos a esperar a confirmar todo eso, como lo digo, eso fueron palabras del ministro que leímos en esa entrevista al diario La Opinión, pero ya nos vamos más o menos haciendo una idea, ¿no? De los tiempos sobre todo. Bueno, ese era un punto que teníamos abierto, que habíamos estado pendientes de lo que había pasado, porque lo habíamos tocado en el video del día de ayer. Otro punto que también ayer, mientras estaba editando y mientras estaba acá pendiente de lo que ocurría, por supuesto, pues estábamos atentos a la Comisión Primera del Senado, que tenemos varios frentes abiertos, ¿no? Y ayer Gustavo Petro dejó otro abierto. Hoy iba a publicar, vamos a ver las publicaciones que va a hacer en su cuenta de X, que lo dijo ayer en el Consejo de Ministros. Pero otro de los puntos que tenemos abiertos es el tema de la rebaja de los salarios de los congresistas. Ayer una burla total y no se hizo el debate. Increíble. Entonces dice acá el senador Iván Cepeda, que es el que propone esta rebaja de salarios de congresistas, como lo decimos y lo dijimos también, muchas veces se ha propuesto esto, pero esta vez entonces es encabezada con el senador Cepeda y más de 50 congresistas que apoyan sobre el papel la reducción de salarios de estos congresistas, ¿no? Entonces, episodio 2, rebaja de salario de congresistas.
hoy cuando estaba anunciado para debate y votación el proyecto de acto legislativo de rebaja del salario de los congresistas, senadoras y senadores de la oposición impidieron avanzar en el trámite de esta importante iniciativa, con el pretexto de debatir otros asuntos postergados por segunda vez. Esos mismos que estarán por allá también, ¿no? Eso también, este debate es muy importante que lo sigamos. Es muy importante que sigamos porque ahí se les ve el plumero, como se dice, ¿no? Entonces, la senadora María José Pizarro, que la vimos ayer, eso allá hubo un agarrón ahí con la Paloma Valencia. J. Hernández es otro hijo de la chingada, como dicen. Dice María José Pizarro, ¿ustedes pueden creer? 2 sesiones y más de 5 horas. 5 horas. Yo estuve aquí pendiente con el teléfono, aquí lo tenía puesto el debate es en la comisión primera. 2 sesiones más de 5 horas dilatando el inicio del debate de reducción de salario de los congresistas y no permitieron que arrancara. La verdad es que no tienen la disposición de dar la discusión sobre la rebaja de los salarios. Y no la tienen porque llevan muchos años en una posición de privilegio. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. 2 verdades. La primera, ¿cómo legitimamos el hecho de que miles de personas hayan salido a las calles y se hayan quedado sin las calles? Y la segunda, ¿cómo le pueden decir a la gente que no están dispuestos a bajarse el salario? Y entonces 2 años y medio después de estar esperando que se diera el debate sobre la reforma a la salud, pues resulta que el debate se está dando aquí en la discusión sobre el orden del día. Son 2 horas y 47 minutos intentando votar el orden del día. Después de lo que sucedió la semana pasada, que estuvimos también más o menos unas 2 horas y media, intentando votar el orden del día. Hace 8 días lo hacíamos porque yo había presentado una proposición para que este proyecto de reducción de salarios pasara de primeras en el orden del día. Y hubo toda una discusión profunda de por qué no se podían romper los acuerdos y si en esta comisión se hacían acuerdos para mantener el orden del día, pues muy bien, esos acuerdos debían mantenerse. 2 horas estuvimos hablando sobre el respeto a los acuerdos en el orden del día. Y mejor dicho, fue casi una afrenta que yo presentara una proposición para poner este proyecto de primeras en el orden del día. Hoy con toda la cara dura, presentan 2 proposiciones, se pasan por encima los acuerdos, pero ahí sí no se les puede decir nada. No, porque es legítimo. Hoy sí es legítimo. Hace 8 días no era legítimo. Es legítimo cuando les interesa y legítimo cuando no les interesa. Esto tiene que verlo el país. Esto tiene que saberlo el país. Cómo hacen las trampas, las leguleyadas, sus artimañas. Puro y físico, como dice la propia senadora Pizarro, puro y duro filibusterismo. Congresista, bájese el salario. Es el hashtag que también ha creado la senadora y que pues mucha gente replicó el día de ayer que estábamos atentos a esto que ocurría. 2 sesiones, más de 5 horas y no pasa nada. Ayer o el debate anterior escuché que esta propuesta la han pasado más de 25 veces. Y nunca, por supuesto, incluso Bolívar también había sido uno de los ponentes cuando era congresista. Ahí está, como digo, esto debe saberlo el país, esto debe verlo el país. Otro de los frentes que teníamos abiertos, ¿no? Y otro de los frentes, y seguimos avanzando, otro de los frentes que tenemos abiertos y que varios días atrás nos viene anunciando el senador Wilson Arias, un debate de control político, dice esta vez, sigue avanzando y sigue dando más información acerca de los contratos firmados por la fiduprevisora, una denuncia que viene haciendo el senador hace ya 3 videos con de todo el saboteo que han hecho para que no se implemente el FOMAC, el nuevo sistema de salud en el FOMAC, pues sigue echando más y dando más datos el senador Wilson, mientras también estamos atentos a otro frente que tenemos abierto, que es el debate de control político sobre esto que está denunciando el senador Wilson Arias. Entonces, pues, escuchemos al senador. 1.270 contratos por 838.000 millones de pesos fueron firmados en la fiduprevisora
sin la autorización del Consejo Directivo, del Magisterio y del Ministerio de Educación. Tras la llegada de Mauricio Marín a la vicepresidencia de la Fiduprevisora y el nombramiento de sus allegados en las direcciones del FOMAC, la entidad entró en una contratitis aguda. Sus allegados cambiaron el manual de contratación para contratar a dedo. También lo cambiaron para hacer adiciones presupuestales por encima del 50%. Cambiaron el manual de ética. Firmaron contratos sin la firma del revisor fiscal y hasta subieron otros incorrectamente en el SECOT. En la Fiduprevisora perfeccionaron un irregular modus operandi de contratación favorable a la corrupción. Uno de los hechos más graves es que, ignorando órdenes del Ministerio de Educación, el vicepresidente del Fondo de Prestaciones, Camilo Barrera, renovó 1.270 contratos sin autorización y a espaldas del Consejo Directivo del FOMAC por 838.000 millones de pesos. Marín, quien llegó a Fiduprevisora con respaldo de la bancada de la U y con la orden de Petro de acabar con la corrupción, terminó enquistándola aún más. Benefició no a maestros y maestras, sino a su grupo de amigos prestadores de la salud. Este 26 de marzo, acompáñame en el debate de control político. Fiduprevisora, nido de corrupción. 26 de marzo. ¿Qué tal esa denuncia, no? 26 de marzo, o sea, hoy estaremos, otro frente más que abrimos, pues estaremos atentos a esa gravísima denuncia porque nos interesa también saber qué fue, quiénes están detrás de ese saboteo a la implementación del nuevo sistema de salud en el caso de los maestros y que, como todos sabemos, también esto se piensa tomar como un plan piloto para la implementación a nivel nacional. Así que ese frente también tenemos que estar atentos junto con lo que va a decretar el gobierno sin salirse de la ley, que lo deja siempre bastante claro, pero que ya tiene varios puntos que van a ser dictados por decreto con lo que tiene que ver con la salud. Así que otro puntico entonces, el debate de control político y que estará dirigido por el senador Wilson Arias. Tenemos que seguir avanzando porque son varias cosas que tenemos aquí. Y entre esas traigo a David Flores Ballesteros. Él es el director de Gobierno de Derechos Humanos y Paz de NP Colombia, Gobierno del Cambio. En fin, superar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia. Nelson Mandela. Pues David Flores nos publica a través de su cuenta de X algo que ha pasado desapercibido. Empezando que tiene que ver con el nombre de ese programa que se llama Obras por Impuestos. Entonces dice David, y vea lo que dice, nuestro gobierno se está anotando un home run con bases llenas con este programa, pero casi nadie habla de ello. Se llama Obras por Impuestos y con el gobierno del Gustavo Petro se ha aumentado los recursos en un 290%. Vale la pena entenderlo, ¿no? ¿Qué es esto que se está haciendo y que vean noticias como estas muchas veces no pasan o pasan desapercibidas? Entonces entendámoslo. Hilo, recursos para la implementación de la paz vía obras por impuesto, vemos este cuadro ascendente en el gobierno de Duque, en el gobierno de Gustavo Petro, ascendente, ¿no? Estos son los recursos para la implementación de la paz vía obras por impuestos. Conceptos previos. Primero, el Acuerdo de Paz de 2016 es un compromiso de Estado, está en el bloque de constitucionalidad y tiene estatus jurídico internacional. Para implementarse la inversión pública se focaliza en los municipios PEDET, los SOMAC. Programas de desarrollo con enfoque territorial son los primeros, los municipios PEDET, y las zonas más afectadas por el conflicto armado son las SOMAC, ¿no? Entonces vamos entendiendo lo que publica. Un contexto más. ¿Cómo se financia la implementación del Acuerdo de Paz de 2016? Con 3 fuentes. 1, el presupuesto general de la nación. Otro, el segundo punto sería OCAD Paz, regalías. Tercero, obras por impuestos. Estas 3 fuentes las mencioné en la Comisión Accidental de la Cámara de Obras por Impuestos. Entonces, escuchemos un poco también, porque es importante estas noticias, es importante y todo que tenga que ver también con la transformación de los territorios, la búsqueda de la paz, que tanto anhelamos y tanto
merece nuestro país. Entonces escuchemos. Una estrategia que tiene 3 grandes componentes: el presupuesto general de la nación. Es importante decir que este es el gobierno que más recursos ha destinado para la implementación del Acuerdo Final de Paz. A precios o a valor del año 2025 nos acercamos a un valor de casi 60 billones de pesos en el PPI del Plan Nacional de Desarrollo. Y consideramos, doctor Carvalho, que muy seguramente al final de este gobierno esa meta que inicialmente se había establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de recursos del presupuesto general de la nación destinados a la implementación del Acuerdo de Paz se va a superar. Eso da cuenta de un gobierno absolutamente comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz del año 2016, da cuenta también de un gobierno comprometido con la transformación territorial. Tenemos también una segunda fuente de recursos en esa estrategia de concurrencia de recursos, especialmente el OCAD Asignación Paz. Como ustedes saben, el año pasado fue aprobado el presupuesto del bienio para regalías. Allí se aprobó un presupuesto superior a los 5 billones de pesos para la Asignación Paz, que se destina en lo fundamental a los municipios PEDET, que son parte también de este mecanismo y que va a significar también un esfuerzo muy importante en términos presupuestales del Estado colombiano para avanzar en esa transformación territorial. Vale la pena recordar que esta será la asignación del bianual más grande también en la historia para la Asignación Paz. Aquí hay una oportunidad enorme para que alcaldes, gobernadores, comunidades étnicas y gobierno nacional avancemos en la presentación y aprobación de esos proyectos y, por supuesto, en la transformación territorial. Y en tercer lugar, este mecanismo que afortunadamente, como aquí se ha venido planteando, viene ganando espacio y que también en medio de una situación fiscal muy compleja que tiene el país, el gobierno decide. Dato clave. Tanto en el presupuesto general de la nación como en obras por impuestos y en regalías, nuestro gobierno presenta inversiones históricas para la implementación del Acuerdo de Paz. Escuchemos a David Flores Ballesteros. A ver, lo tengo acá. Estuvimos en la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes de Obras por Impuestos planteando 3 grandes noticias para el país. La primera, hemos superado el récord histórico del mecanismo de obras por impuestos, que es un mecanismo que le permite al sector privado aportar en la implementación del Acuerdo de Paz, no pagar la renta, sino ir y pagar esos dineros a través de obras específicas. Con un gran esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, este año tuvimos un cupo de 1,1 billones de pesos y hemos aprobado proyectos por 1,9 billones de pesos. ¿Eso qué significa? Que en muy buena medida, en poco tiempo, vamos a alcanzar a copar el conjunto de ese cupo. Esos son proyectos para la transformación de los municipios PEI y SOMAC, los municipios más empobrecidos y excluidos de este país, y eso significa escuelas, hospitales, carreteras, transformación territorial para nuestro país. Una segunda gran noticia, que este es un gran esfuerzo que viene haciendo el gobierno nacional. Este es el gobierno que más ha ampliado ese cupo, producto de la voluntad en la implementación del Acuerdo de Paz. Este mecanismo ha aumentado en casi un 300% desde su creación en el año 2018 hasta el año 2024, siendo el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, quien más ha contribuido en su ampliación. Y en tercer lugar, que esta gran noticia se suma al presupuesto histórico que vamos a tener también en la Asignación Paz de OCAD Paz, que va a superar los 5 billones de pesos, que junto a los billones de pesos que tiene ya el presupuesto general de la nación para la implementación del Acuerdo de Paz, significa una sola cosa: el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro es el que más le ha cumplido a la implementación del Acuerdo de Paz, el que más presupuesto ha destinado a su implementación. Y eso significa transformación territorial, cierre de brechas, calidad de vida y, por supuesto, el avance en la construcción de la paz. El gobierno del cambio le sigue cumpliendo a la paz, al cambio y a los territorios excluidos y empobrecidos de nuestro país. Daticos que hay que tener en cuenta y que muchas veces no son divulgados, por supuesto, por esos medios, ¿no? Es importantísimo esto que se está presentando, aparte de la inversión histórica por parte de este gobierno en búsqueda de la paz, en búsqueda de esa paz total. Pues también recordemos lo que se está haciendo en el Catatumbo,
que esperamos que continúe. No nos olvidamos del Catatumbo, por supuesto, lo que se está haciendo en el Plateado, en el Cauca y en todas esas zonas también donde lo que imperaba era esa cultura del narco y de la violencia. Y por supuesto, ¿qué trae eso? Pues muerte, oportunidades para los territorios, salir de esa vida que todo el tiempo han tenido, que para todo el país esto signifique un gran avance, por supuesto que sí. Todo eso nos beneficia a todos, un país en paz. Pero por supuesto, lo primero es la transformación de esos territorios, que incluso La Plata se hizo. ¿Dónde está el acuerdo de paz? No se hizo absolutamente nada. Lo único que hicieron fue hacerlo trizas. Otro punto más de lo que debemos pensar en el momento de votar en el 2026. La paz de nuestro país. Por Dios, Colombia merece ya vivir en paz. Y esto es un gran avance. Vamos a ver también, por ahí vimos una acción, incluso una fuerte acción de un bombardeo que publicó Gustavo Petro el día de ayer. Pues también hay que darles duro a estas bandas criminales que tienen atemorizada a la población civil y de verdad que a nosotros no nos gusta ese tema de guerras, de bombardeos, pero hay momentos en que no hay más, no se van a seguir burlando del país. Ayer lo anunció Gustavo Petro en un post. Entonces, ¿qué más podemos decir de obras por impuesto? Entonces, acá dice David, a ver, espérese, me voy acá. Ahora sí, ¿qué es obras por impuestos? Es un mecanismo que permite que empresas destinen parte de su impuesto de renta para obras en municipios PEDET y SOMAC. ¿Lo hacen ellas solas, sin el Estado? Para nada. Para nada. Así funciona. El proceso es muy riguroso. Los proyectos, por ejemplo, una vía, una escuela, un acueducto, un hospital, son estructurados por las entidades territoriales, es decir, las gobernaciones y las alcaldías. Luego, estos proyectos son presentados al DNP, Departamento Nacional de Planeación. Estos proyectos entran en un proceso de evaluación, ajuste, rechazo o aprobación por el DNP y los sectores del Estado correspondientes, como lo son la salud, la educación, la vivienda, etc. Posteriormente, como tercer punto, esos proyectos aprobados entran al banco de proyectos que es administrado por la Agencia de Renovación del Territorio. Entonces, aquí es donde las empresas interesadas en obras por impuestos escogen obras del banco de proyectos. Quinto, se crea un fideicomiso para depositar los fondos y gestionarlos para la ejecución de la obra. El DNP hace seguimiento de la ejecución de la obra y evalúa los resultados. El proyecto se entrega y el gobierno avala finalmente el uso correcto de los impuestos para la obra. Varios trámites, ¿no? Se deben hacer bastantes trámites. Lo importante es que todos los recursos y todo este tema no termine quedándose, porque no decimos que por el gobierno, sino porque es que ya lo sabemos y cada vez que nombran plata, pilas, porque es que por ahí hay mucho uribista y ¡fua! Se desaparece la plata. Y no es por decir lo que estamos diciendo y no es por echar nada a David ni no este programa, no. Es que hay mucho uribista por ahí. Hay mucho, de eso está lleno. Hay más uribistas que progresistas en las entidades a las cuales tenemos que manejar para poder lograr la transformación del país. Es que eso es increíble. Eso es increíble. Bueno, entonces, seguimos con David. ¿Qué beneficios trae? Integra el sector privado para la transformación de los territorios golpeados por la violencia y la pobreza. Se aprovechan capacidades del sector privado. Se acelera la implementación del acuerdo de paz. Hágame el favor. Concurre lo privado y lo público por la paz. Bien. El programa Obras por Impuestos es coordinado por el DNP y desarrollado por la Agencia de Renovación del Territorio. Acá pueden ver una completa herramienta con los proyectos aprobados en este link. En fin, quise traer estas noticias porque, como lo digo, son noticias que pasan desapercibidas. Y por supuesto, a esa gente no le gusta la paz. Han hecho trizas los acuerdos. Ahí vimos nomás de entradita el cuadro de inversión, cómo ha sido este cuadro de recursos para la implementación de la paz vía obras por impuestos. Absolutamente recta la línea en el gobierno nefasto de Iván Duque. Y acá en el gobierno de Gustavo Petro vemos esta forma ascendente de esta línea que muestra este cuadro.
Se asignan recursos históricos para la salud, se han asignado recursos históricos para la paz, avanza esa reforma agraria, la compra de tierras. ¿Es o no es un buen gobierno? Es que no es cuestión de ser lo que se dice, o lambericas, bueno, es que son cosas que se debían haber hecho, pero llega un momento en que se tienen que hacer, ¿no? Y el momento es ahora. Entonces, todo esto que nos sirva para motivarnos, yo sé que ustedes están súper motivados, lo pude sentir allá en la calle, en la gente. Vamos para adelante, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, es ahora o nunca. Los jóvenes, las mujeres, los veinteañeros, los treintañeros, los cuarentones, los cincuentones, las sesentones, las personas de la tercera edad, que por supuesto tienen que participar activamente porque lo son, y muchas veces no tenemos en cuenta ese gran grupo, ese gran número de personas de la tercera edad que han visto a Gustavo Petro toda su lucha, son seguidores fieles y apoyan nuestro país y que han vivido en carnes propias a lo largo de la historia cómo ha sido la degradación de Colombia. Entonces no podemos olvidar a las personas de la tercera edad que también, entonces jóvenes, mujeres, todos tenemos que salir a votar y salir a respaldar la transformación de nuestro país. No se trata de respaldar a Gustavo Petro, que también, por supuesto, pero la raíz de todo esto es la transformación, el futuro nuestro, el futuro de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, el futuro de nuestro país que merece. Hablamos del mejor país del mundo, hablamos del país de la belleza y para lograrlo necesitamos ese país en paz. Y esto es un gran avance. Paz, justicia social, dignidad. Dignidad es lo que hasta eso nos la han intentado quitar, pero no lo van a lograr. Y otra cosa que no nos van a quitar es la esperanza. Lo vamos a lograr. Comités por el sí, consulta popular. Y si no, pues asamblea constituyente o no sé, pero no nos vamos a quedar quietos. Eso es lo que esa gente piensa. Es que indigna lo que dice Gustavo Petro. Esas palabras esperan que Gustavo Petro salga porque están convencidos, van a hacer lo que sea, van a mover billete, software, en fin, redes sociales, campañas de desprestigio, fake news, una avalancha de desinformación. A ver, y ante eso tenemos que enfrentarnos. ¿Y nuestro escudo? ¿Cuál es nuestro escudo? La argumentación sin violencia, argumentación con datos, con cifras, como la señora de ayer, que salió corriendo apenas le dijimos que nosotros votamos por Gustavo Petro y que volveríamos a votar por él las veces que sea necesario. Y llega y la señora estaba buscando, vamos a contar también la otra parte, la señora estaba buscando una tarjeta SIM que pudiera comunicarse con Colombia sin que le saliera el número, porque a la persona que tenía allá en Colombia era prácticamente, y lo digo entrecomillado, pero prácticamente dijo que era un maltratador. Entonces mi esposa hasta llegó a decirle, oiga, entonces ¿para qué lo llama? Ay no, es que Dios mío, una situación así, y que si se podía el teléfono con esas tarjetas SIMs o que si existían los locutorios, porque en los locutorios salían números donde no podían localizarla. Dice uno, joder, macho. ¿Para qué lo llama? Eso fue lo que le dijo mi esposa. ¿Para qué lo llama? Y ahí después fue que empezaron a hablar de Gustavo Petro. ¿Usted para qué va a llamar si está diciendo eso? O sea, ¿para qué? Bueno, no sé, eso ya son cuestiones de ellos. Pero eso nos pasó y que apenas le dijimos que Gustavo Petro y que votamos por Gustavo Petro, eso le faltaban paticas. Salían corriendo como si fuéramos unos demonios. Increíble. Aquí también se ve y se ve mucho. Y la desinformación aquí es total. Porque mucha gente, simplemente hay un canal internacional también, Caracol, y ahí también te están, mientras toma la sopita, métale mala información y fake news y mentiras. Bueno, pues eso es prácticamente, hágame el favor, tenía varias cosas, varios puntos, por supuesto teníamos que tocar el tema del Consejo de Ministros, todos estos puntos que tenemos, estos frentes que tenemos abiertos, pero aquí en Colombia con C nosotros también pues tenemos la ñapita, si ustedes lo saben, y no podemos dejar de hacer contenido con nuestras ñapitas.
Estamos hablando entonces de consulta popular, de consulta partidista, fechas por allá octubre que vamos a confirmar, 1 de mayo, si se presenta entonces el tema del acta para pasarle al Congreso la solicitud de esa votación para la consulta popular. Estamos esperando también qué pasa, en fin. Mientras todo esto ocurre, ayer vimos a Daniel Quintero bastante activo, ya ha estado bastante activo en estos días diciendo que Fico se va para la cárcel. Vamos a ver, Daniel dice que es así. Lo que queremos también tocar acá es que ayer lanza su campaña para la presidencia. Sobre las rocas que lanzaron para sacarnos, construiremos la plataforma desde donde nos lanzaremos por Colombia. Vamos a resetear la política en Colombia. Daniel Quintero, otro de los precandidatos, por supuesto, hay gente que lo apoya. Escuchémoslo por aquí. Hoy empieza nuestra campaña a la presidencia. Sobre las rocas que lanzaron para sacarnos del camino, vamos a construir la plataforma desde la que conquistaremos a Colombia. A pesar de que la audiencia de imputación era virtual, iré presencialmente. Quiero que me acompañen hoy a la Alpujarra a las 12 del día. Hoy empezamos a construir una nueva historia. Vamos a resetear la política en Colombia. Bueno, pues son las palabras de Quintero y allá llegó con unas carpetas con pruebas en contra de Fico Gutiérrez. Pues esperamos a ver si la fiscalía se la recibió porque era otra de las denuncias que él estaba haciendo, que la fiscalía no le había recibido las pruebas. Entonces, ya lo saben, noticia entonces, Daniel Quintero lanza su precandidatura presidencial y se suma entonces pues a Carolina Corcho, por supuesto, a Gustavo Bolívar, a Caicedo, varios ahí, pues también hay personas, yo he leído por ahí comentarios de Quintero, eso sí, como también he leído ni por el Chiras, eso también he de decirlo. Bueno, también sabemos que esta derecha está en campaña, ¿no? Hace rato, ¿no? Y dicen que es que el gobierno empezó la campaña, esa gente viene en campaña desde hace rato. Entonces aquí traemos otro datico en las ñapitas. Que nos expliquen Vicky Dávila, Miguel Uribe y Vargas Lleras quién les está financiando las precampañas. Que digan quién les da la platica desde tan temprano. Ay, Alejandro, eso lo sabemos todos quiénes son, pero también sabemos que van a mover el billete del mundo. Esa innombrable tiene detrás poderes económicos fuertes y que no les va a importar sacar lo que sea necesario. Por eso es que ellos se creen que ya lo van a lograr. Por eso es que dicen que Gustavo Petro ya sale ahorita, entonces mantengamos esto, saboteemos la reforma a la salud porque nos van a joder el negocio y no sea que nos deje por ahí truncado el business. Entonces no, eso no puede pasar. Entonces ya saben, y movemos el billete que sea. Engañamos a esta gente, a esa parte, porque no van a engañar a todos. Eso es lo que se nos viene encima. Entonces, ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde saca? Acá publica Vicky Dávila, Vargas Lleras y Miguel Uribe ya han gastado millones en pauta. La derecha ya empezó a gastar plata en pauta. Millones de pesos gastados en pauta en Meta, Facebook e Instagram entre noviembre de 2024 y marzo del 2025. Aquí vemos Miguel Uribe Turbay, 89.1 millones. Vicky Dávila, 68.9 millones. Germán Vargas Lleras, 53 millones. Juan Daniel Ovidio, David Luna, vea, por ahí aparecen ya. Fuente Meta 8 Library. Esto lo publica La Silla Vacía. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde sale? Y pilas, porque decimos, oiga, que los emprendimientos que se les caen y esta gente, vean, y con toda esa caída de emprendimientos, que esa plata iba para las campañas, vea, están sacando platica de otro lado, sala. ¿De dónde sale todo eso? Increíble. Siguiente ñapita. Traigo a FECODE. Hemos reiterado y lo borraron el post. Véalo, lo tenía preparado. Desde anoche había preparado este post, lo borraron. Era un post del Tiempo, bueno, alguno de esos medios del Colombiano y Revista Semana. Dice acá, FECODE. Hemos informado, reiterado e insistido en que no hay convocatoria a paro nacional. Sin embargo, medios como El Colombiano, Semana, continúan la desinformación para generar un ambiente de caos, con tal cinismo que hasta inventan razones sin verificar la noticia. Este post no está disponible. Lo sueltan, ¿no?
ya son tan... Pero eso queda. Entonces salen allá profesores guerrilleros, los pobres niños infelices, mejor dicho, calificativos, los que no se imaginan. Y bueno, ustedes también ya lo saben cómo es que tratan. A ver, ¿qué más tenemos acá de ñapitas? Es que estoy teniendo problema con la apertura de las páginas que traía esta. Traigo a Mamertos, abrazotes para Mamertos, por supuesto que sí. La innombrable se fue a hacer politiquería con la salud de los colombianos, buscando que la gente culpe a Gustavo Petro de la actual crisis, y este adulto mayor le respondió de una forma en que ella no se lo esperaba. Fuerza grande los adultos mayores, ellos son impresionantes, están súper informados, saben de todo. Que viva nuestros adultos mayores, de verdad, un abrazote a todos y más a las personas también que tuve la oportunidad de abrazar, de sentir, de dialogar, de compartir con ellos en muchas partes de Colombia. Listo, escuchemos entonces qué es lo que publica Mamertos. A mí no me gusta traer a la innombrable, pero traigo más que todo por el señor que sí está informado. ¿Qué le dice a Petro? ¿Ah? ¿Qué le dice a Petro? Petro no tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros mismos, porque nosotros nunca elegimos gente que sea responsable, ¿sí? ¿Qué le dice a Petro? ¿Ah? ¿Qué le dice a Petro? Petro no tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros mismos, porque nosotros nunca elegimos gente que sea responsable, ¿sí? Ahí está, claritico lo tiene el señor. Listo, llegamos entonces así al final de este contenido. Me voy a la cuenta de Gustavo Petro a ver qué nos encontramos, y nos encontramos con este mensaje. Recuerden bien, colombianos, los servicios de salud que reciben los colombianos, desde el más pobre hasta el más rico, vienen de la misma sociedad, de autopagos, de los trabajadores asalariados y no de los empresarios y de los impuestos que llegan al gobierno. Ni un peso más ni menos. Es a usted al que roban billones de pesos. Con esa frase, con ese post calientico, recién publicadito de Gustavo Petro, les decimos nos vemos en la próxima. Les enviamos un abrazo tototototote ancestral desde la distancia. Les recordamos que acá encontré otro, que el chucuchucu, el chuchuchú, no el chucuchucu, el chuchuchú, es un problema de las EPS, no del gobierno. Si se liquida una EPS por su insostenibilidad financiera, sus afiliados pasan a otra y esta inmediatamente entra en causal de liquidación. Es lo que hizo su gobierno, señora María Claudia. Le dice acá María Claudia Lacotur, presidenta de la Cámara Colomboamericana. Atribuyó la crisis de la entrega de medicamentos a la falta de transferencia y siguen con el mismo tema. Es lo que hizo su gobierno, señora María Claudia. Liquidó 18, Pastrana 80, Uribe 11 PS. Yo las he salvado esperando sacarlas del régimen de las aseguradoras financieras y pasarlas a un régimen administrativo como gestoras. Pero sus congresistas no han dejado, los congresistas que tanto los soban, la ANDI y FENALCO. Bueno, ya eso quedó clarísimo ayer. Por acá hay otro que dice Gustavo Petro, palabras del superintendente de salud, varias gestoras farmacéuticas se han dedicado a acaparar medicamentos para subir los precios artificialmente y ordeñar los recursos de la salud del pueblo colombiano. Eso lo vimos en video acá de lo que pasó ayer y se habló en el Consejo de Ministros. Bueno, ahora sí, ya no hay más. Dejamos hasta aquí, nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales, muchísimas gracias a todos ustedes. Perdonen este final, pero es que de verdad medio se descuida uno y avanzan noticias, y lo que queremos es también que ustedes estén bien informados. Gracias, abrazos ancestrales, miles de bendiciones, feliz resto de día. Esta es Colombia con C. Con C de cambio, con C de campesino, con C de consulta popular, con C de constituyente, con C de Colombia. Carajo. Chao.